yo comencé a conocer sobre Internet en abril de 1993 en un taller al que me invitó la OEA en Costa Rica. Como ingeniero electricista, el curso o el taller, muy breve, era sobre TCP/IP, que es uno de los protocolos clave de Internet, la parte técnica, tecnológica. Cuando yo volví, estaba con el propósito de que El Salvador se conectara a Internet. Y logramos conectarnos en forma dedicada y directa en diciembre de 1995. Antes de eso, había logrado yo hacer una conexión de otro tipo que nos permitía intercambiar correos electrónicos, sobre todo pues los terminados en .usb, las direcciones terminadas en .usb, con Internet a nivel mundial. Para eso hice un acuerdo con una empresa en Estados Unidos, en donde hacíamos una llamada telefónica a medianoche, y ahí se iban y venían los mensajes de correo que nos cruzábamos con el mundo, que por supuesto eran muy poquitos en ese entonces. ¿Por qué llamada telefónica? Porque era la manera en que lográbamos conectar Internet, no usando, digamos, de conexión directa y dedicada, sino a través de las llamadas telefónicas. ¿Y por qué a medianoche? Porque las tarifas eran más baratas en ese lapso, entonces se dejaba programado. Lógicamente, el inicio de Internet en El Salvador fue lento, fue despacio. En el 2000, por ejemplo, lo fundamos en el 98, pero en el 2000 se abrieron los primeros infocentros, 5 infocentros en distintos puntos del país, y eso empezó a extender a más población el uso de Internet. Por supuesto, en El Salvador, como en cualquier otro país, los temas como derechos digitales u otros más elaborados, digamos, necesarios, y como para hacer la contraparte a ciertas acciones no tan buenas que ocurren en la red de redes, no había conciencia de eso, no había necesidad, solo pensábamos en las cosas positivas, en las cosas que se pueden lograr, en educación, en comercio, en trabajo, en comunicarse con los hermanos lejanos, etc. Todo era cosas bonitas, cosas buenas. Y además, lógicamente, en esa fase en que hacíamos mucha labor de evangelización y dar a conocer qué es Internet y para qué puede ser utilizado, nos enfocábamos lógicamente en las cosas buenas. Así que, hablando de derechos digitales, ni se mencionaba el tema en El Salvador en los principios de Internet, en los primeros años de Internet, y eso duró bastante. Pero, de nuevo, el tema de derechos digitales o la observación de estos derechos en el ambiente digital no ha sido muy reconocido, digamos, en general. Tan es así que en El Salvador son pocas, si hay algunas, organizaciones que se denominan o se conocen como activistas en derechos digitales. Son relativamente pocas, aunque por supuesto nos llega alguna influencia de otros países, de otros lugares en el mundo, en donde este es un tema mucho más crucial, mucho más tratado, hay más conciencia de la posible violación o incumplimiento de derechos en el ámbito digital. Pero estamos, yo diría, en pañales todavía en ese tema aquí en El Salvador. Como decíamos, hay un severo atraso o desfase, digamos, entre el tratamiento de estos temas en El Salvador respecto a otros países. Entonces, uno de los principales quizás es la protección de datos personales o la privacidad. No hay una regulación, si bien se había propuesto una ley y parecía que lucía por lo menos bastante buena. Todo tiene mejora, pero había una iniciativa de ley anterior. Este gobierno la sacó pues de la Asamblea y no, que yo sepa, no se ha trabajado más sobre ese tema. Así como esto de los datos personales, la privacidad y la protección a esa información, que hay ya formulaciones muy claras, muy detalladas en otros países, en otras regiones, que le permiten a cada usuario acceder a sus datos, modificarlos, decirle esto ya no vale, etcétera, etcétera. También hay otras áreas, como por ejemplo, hay leyes en otros países que hablan de la neutralidad de la red, cosa que aquí no existe. ¿Verdad? Neutralidad de la red significa que nadie le va a poner un poco más de velocidad, un poco más de facilidad para acceder a ciertos sitios, o que salga primero el anuncio de X empresa en vez de la otra que es competencia.
todas esas cosas que violentan, entre comillas, la neutralidad de la red, eso no está regulado tampoco de ninguna manera. Entonces, cualquier cosa que se aleje de una autonomía, de una apertura, de una igualdad de trato en el entorno digital, en las redes de comunicaciones que usan Internet, esos son temas que en algunos países ya hay política, ya hay leyes, ya hay incluso casos concretos que se han dado en juicios, se han dado en condenas de multas o lo que sea, para incluso grandes empresas. Los gigantes de la tecnología también han tenido que apegarse a estas leyes, a estas regulaciones en otros países. Pero eso todavía aquí, de nuevo, falta bastante para discutir siquiera estas leyes. No es que haya una solución, una única solución, una única forma o formato de ley para tratar de combatir o prevenir este tipo de digamos, malas acciones, sino que cada país, cada región puede definir lo propio. Pero aquí no hay ni siquiera una amplia discusión, no hay digamos, foros, y mientras más poblados estos foros sean mejor, porque quiere decir que más sectores, más personas, se entiende conocedoras del tema, pueden opinar y pueden aportar a buscar entre todos una mejor solución. Hay muchas llamadas tecnologías emergentes que quizás no lo son realmente porque ya existían desde hace algunos años. Inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, analítica, impresión 3D, dijimos IoT, y otras más, blockchain, robótica. Hay una serie de tecnologías que suenan cada vez más y se vuelven más populares precisamente porque se ha ido facilitando, digamos, el acceso a las diferentes personas a estas tecnologías. Se han ido abaratando, se han ido miniaturizando todas las posibilidades para hacer esto, y en muchos de los casos los teléfonos celulares pueden ser capaces de hacer muchas de estas operaciones, de estas funciones usando estas tecnologías. Hay mucho, por ejemplo, de realidad virtual, realidad aumentada, y todo esto está evolucionando, está cambiando. Las grandes empresas están invirtiendo, pero un montón de dinero en cada una de estas tecnologías y se están perfilando, muchas de ellas, empresas como Facebook, Microsoft, Apple y otras más, se están perfilando como lo que quieren ser los protagonistas, la empresa que lidera, que son los campeones, digamos, en diferentes tecnologías, como las películas de ficción. Hay muchas en donde ya estos conceptos se adelantaban, pero están siendo realidad y están abaratándose cada vez más, están haciendo que esto llegue a la población en general. Otra área grande de estas son los wearables, los dispositivos que uno puede usar en su cuerpo y tienen muchísimas propiedades que han ido desarrollando a través de materiales, de elementos micros, que se habla de microbots, o sea, los robots muy pequeñitos que hasta pueden ser introducidos al cuerpo, etcétera, etcétera. Hay muchas de estas cosas en desarrollo, en un acelerado desarrollo en otros países. ¿Qué pasa? Todo esto, cada una de estas tecnologías nos ofrece mucha oportunidad, pero también ofrece desafíos. Desafíos éticos, desafíos morales, desafíos de qué es, hasta qué punto podemos llegar, hasta qué punto debemos llegar como humanidad en esta relación, esta simbiosis entre algo fabricado, una máquina que aprende, una máquina que deduce, que toma decisiones, etcétera, hasta dónde podemos llegar o debemos llegar con esto y hasta dónde deben ponerse límites. Estos desafíos son los que nos ofrecen todas estas nuevas tecnologías. Quizás de las más conocidas hoy en día es, en efecto, inteligencia artificial, pero no es la única que tiene años de estar presentando estos posibles desafíos. En otros campos se habla de la genética, que ha avanzado muchísimo. Claro, está vinculado porque hay una sinergia entre tecnologías como estas que hablamos con estas otras áreas, ¿no?, de disciplinas como la genética, la medicina. Se habla también de, por ejemplo, prolongar la vida del ser humano.
alterar los genes. Hay editor de genes, por ejemplo, pero ¿hasta dónde debe la humanidad pues usar estas tecnologías? Claro, cuando uno piensa, pero si van a salvar a mi hijo de una enfermedad mortal o a mi papá o a un pariente, sí, úsenla, pero también está la otra parte en que se pueden usar con otros propósitos para alterar, hacer al revés, más fácil que alguien se contagie de una enfermedad, etcétera, etcétera. Hay muchísimos usos, también buenos como malos. Entonces, estas cosas también, como decíamos, presentan desafíos y en algún momento la humanidad ya ha comenzado a discutirlo en foros como el Foro de Gobernanza de Internet a nivel mundial, pero todavía hace falta más discusión, más involucramiento de países y sobre todo que en algún momento pues todos razonen y más o menos nos pongamos de acuerdo en un comportamiento ético, moral para el uso de estas tecnologías. Como en todo país, en toda región, la educación es un problema porque la población crece, la población se expande en regiones y hay que desarrollar un sistema educativo que permita que estos pobladores, estos ciudadanos, típicamente niños y adolescentes, puedan acercarse a centros de educación. El contar con redes de conectividad en donde se necesitan puede ser una gran ventaja si colocamos los materiales educativos en formato adecuado en las redes y que sean igualmente efectivos. Para eso todavía falta un poco porque ya dijimos no hay conectividad 100% y tampoco hay una cultura digital que haga que nuestros niños, niñas, jóvenes se sientan 100% cómodos aprendiendo de esa forma, porque tiene una dinámica diferente a versus tener al profesor en la clase o la profesora. Entonces eso va de la mano con la efectividad de la educación. En particular, en cuanto a derechos digitales, de nuevo, el tema tiene que tocarse, probablemente tienen que ejemplificarse casos de respeto y de no respeto y de irrespeto a los derechos digitales, y eso se puede hacer a través de la red, pero tiene que desarrollarse toda una serie de programas y digamos, contenido que permita hacer eso. Yo creo que buena parte de esto pasa por la formación, la educación, y sí he conocido, por ejemplo, muchas organizaciones, muchas personas activistas que le dedican su vida, su trabajo a hacer la difusión de estos derechos, tanto en el ambiente real como en línea o digitales. Hay muchas personas y organizaciones que desarrollan constantemente material formativo, material de educación. Entonces, una de las prácticas, creo yo, que pues, podríamos tomar ejemplo y hacer es reproducir, incluso en algunos casos, como digo, hay licencias que nos permiten utilizar esos mismos elementos, esos mismos concepciones que ya se han hecho en otros países para hacerlo. Un caso concreto es Brasil, el Comité Gestor de Internet de Brasil, que es una entidad con cierta reputación, cierta fama en el ambiente de Internet, está conformado por múltiples personas, son como 30 personas de diferentes sectores de Brasil. Hay personas del gobierno, de la academia, de la comunidad técnica, del sector privado, de la sociedad civil. Todas están en este grupo, en este comité gestor de Internet, que a su vez recibe fondos del registro de dominios del .br en Brasil. Colombia es otro que tiene un avance bonito, importante en esto. Chile, el mismo Argentina. Todos son países de los cuales seguramente podemos encontrar algo que reproducir, tomar como ejemplo o incluso copiar con licencia para fomentar la educación en derechos digitales. Sí, yo creo que podría mejorar mucho porque no necesariamente es demasiada sinergia o trabajo conjunto entre esos sectores. Pueden partir desde concepciones diferentes, puede ser que uno de los sectores piense que no hace falta darle tanta relevancia a un tema, otro sector puede decir, otra organización de un sector determinado puede pensar que sí, pero lo que podría suceder, creo yo, es
trabajar en conjunto, por ejemplo, que la academia haga estudios, investigaciones en donde saquemos datos, información concreta, dura, estadística, sobre cómo están los derechos digitales en el país y que a partir de eso se definan, se piensen políticas públicas, leyes, en donde se promueva X o Y tema, en donde el sector privado pueda apoyar quizá con fondos, con responsabilidad social empresarial y se pueda hacer un acompañamiento. Típicamente la sociedad civil, organizaciones de sociedad civil son quienes se interesan más por estos temas, pero yo creo que a todos nos tiene cuenta y nos beneficia si cuidamos de estos temas. Quisiera pensar que no hay nadie que tenga una intención explícita en estos sectores al menos y buscando el bienestar del país para hacer caso omiso o incluso un daño proactivo a estos derechos digitales. Por tanto, si se logra esa sinergia, ese trabajo en conjunto, se podría hacer muchísimo, pero es crear esos organismos, esos lugares, puntos de encuentro entre los sectores para aportar las ideas, el trabajo conjunto y lograr mejores resultados. Yo creo que como en El Salvador no vamos necesariamente en primer lugar en echar a andar las mejoras, los cambios, las tecnologías, siempre lo digo, una de las ventajas de llegar no del primero, sino tampoco de último, pero sí de los ahí intermedios a usar diferentes tecnologías, diferentes áreas, es que podemos observar lo bueno y lo malo de otras experiencias. Entonces nos permite saltarnos pasos que quizás no dieron los frutos que la gente esperaba en su momento e ir de un solo a la solución, digamos, que en ese momento por lo menos ha funcionado mejor. Y a veces no solo los países muy avanzados que consideramos de primer mundo, sino también otros países cercanos a nosotros, pero que quizás le han atinado un poco más a una u otra forma de manejo de estos temas. Entonces, ir a aprender de ellos y hacer la propia versión, como se dice, tropicalizada, ¿verdad?, adecuada a nuestro país, creo yo que es una buena práctica que se debería de hacer con más frecuencia. La palabra clave aquí es ciberseguridad. Internet no fue diseñada en sus principios hace más de 50 años. No incluyó temas de ciberseguridad porque, de nuevo, las personas que lo diseñaron estábamos en otro ambiente, en otro momento de la historia de la humanidad, en donde pues no se pensó que fuera a ser utilizada para hacer cosas malas o cosas incorrectas, no éticas, ilegales, etcétera, etcétera. Entonces no se previno muchos de los temas de seguridad que hoy nos causan problemas. Entonces, desde el punto de vista técnico, es bien importante considerar seriamente la ciberseguridad, los mecanismos de seguridad, que hay muchísimos. Se han desarrollado muchos programas, equipos, incluso de hardware, para tratar de ayudar a alertar, a prevenir el tema de una intrusión no autorizada a bases de datos, a información. Todos estos temas que tienen que ver con la seguridad, la ciberseguridad, que es un tema que en principio es técnico, aunque hay muchos temas también que tienen que ver con lo descuidados que podemos ser los seres humanos, pero pasa por ahí. Entonces, esto tiene que ver, de nuevo, con derechos digitales, porque al violar un servidor, una base de datos que no estaba supuesto a estar en estas manos, se pueden afectar fácilmente derechos digitales y no va a haber mecanismo que pueda proteger sobre un robo de información que le sirva a los malos, pues, a violar derechos digitales de una serie de personas. Entonces, es importante considerarlo seriamente que estas bases de datos que contienen información sensible, por ejemplo, enfermedades, de cosas delicadas como orientación sexual u otras de cada persona, no sean fácilmente sustraíbles, pues, y utilizadas en mal uso, de mala forma, por personas pues que no les importa eso y que lo que buscan normalmente pues tipo dinero o alguna otra forma de retribución.
Yo creo que hemos mejorado un poco, aunque todavía falta muchísimo por hacer. Hace unos años, incluso hemos participado en formas de preparación de formación de jueces, por ejemplo, o fiscales. De repente se dan formaciones en el área técnica, lo básico, pues que sepan que es una dirección IP, por ejemplo, que normalmente un usuario normal no tiene por qué saberlo, es un área más técnica, pero cuando sí, resulta que para rastrear un delito, un ciberdelito, se necesita dirección IP y se necesita entender que es una dirección IP, entonces ahí el conocimiento en un fiscal, en un juez, en un abogado, es importante conocerlo. Además están las herramientas que sirven para esto, para hacer informática forense, por ejemplo, que tampoco es una área muy diseminada en nuestro país. Poco a poco, de repente sí aparece alguien que ya tiene cierta experiencia, cierta experticia, o que ha ido a aprender a otro país, o que hay una organización donde sí han financiado. Vamos a poner el ejemplo de una Policía Nacional Civil, que no lo sé si a esta altura está suficientemente dotada de estas herramientas y este conocimiento por expertos que pueden perseguir, que pueden, por ejemplo, rastrear la información que está en un disco que ha sido borrado, entre comillas, ¿verdad? Se puede rescatar esa información y es una información delicada y conducente a condenar a una persona, por ejemplo, por un delito que ha hecho. Entonces hay muchas formas de violar derechos digitales, tema pornografía infantil o otro tipo de abuso pues, de cierto sector de la población, que típicamente se puede hacer en formato digital y a menos que se cuente con las herramientas correctas para rastrear quién generó esta fotografía, quién generó este insumo, este video, lo que sea, no se va a dar nunca con el culpable. Entonces se necesitan instrumentos, se necesitan herramientas y conocimiento por parte de las autoridades nuestras que en general ven las cosas que ocurren mal en nuestro país, pero en el ámbito digital es una preparación diferente, sofisticada, cara en algunos casos, pero que hay que hacer. Si queremos estar en el mundo digital, tenemos que tener esta área cubierta. Pero tenemos que estar bien conscientes de que hay una ala negativa, una parte mala, que tenemos que salvaguardar, que tenemos que cuidar, y a veces esto requiere pasar por políticas públicas o leyes que den la posibilidad a nuestro sistema legal de detener o reducir en la medida posible estos malos usos en la red digital. Entonces, la recomendación es esa, que trabajemos en conjunto por un mejor Internet para El Salvador, un mejor uso de parte de los ciudadanos, un uso seguro, confiado, que podamos confiar en estas redes, en el mundo digital, y que sean salvaguardados pues nuestros derechos digitales, así como los derechos en el mundo físico.